¿Cambia la vida un libro? Sí, sí lo cambia. ¿Cambia el mundo? Sí, sí lo cambia. No hace falta explicar esto. El que lo sabe, el que no lo acaba de creer, lo creerá. El Fondo de Cultura Económica gira en torno al libro. El libro permite pensamiento crítico, crea modelos de cómo vivir y para qué vivir, destruye neuronas averiadas, es el gran constructor de pensamiento vivo, activo, y el destructor de racismo, machismo. El libro es el gran vehículo, el transportador de información. El corazón del Fondo de Cultura es esto, el libro. De 2019 a la fecha se han producido 21 millones de libros y vendido 24. Esta diferencia entre producidos y vendidos es porque además vendemos libros de otras editoriales. El fondo no solo es una cadena productora editorial, sino también una cadena comercial, una red comercial. Mantuvimos e incluso impulsamos la existencia del catálogo histórico de 15,000 títulos, que sostuvo durante años a miles de lectores del mundo universitario, hispanoamericano, hispanoparlante, historia, economía, antropología, ciencia. Y simultáneamente había que, cuando iniciamos la nueva administración, había que volver a convertir el fondo en una editorial popular. Esto significaba poner énfasis en colecciones de gran divulgación. Empezamos por crear Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo fue una aventura complicada y tuvimos que generar libros con costos que iban de 11 a 20 pesos, costos a la venta, precio de venta, de los cuales ya hemos vendido en estos años 3 millones de ejemplares y aumenta. Es una colección de abanico que permite que un adolescente inteligente pueda leer, un campesino pueda leer, pero extremadamente popular. Y permítase la anécdota de decir que para fijar el precio tuvimos que definir cuál era el rango y definimos que el rango era el valor de media torta en un colegio de bachilleres. Nuestros libros de Vientos del Pueblo tenían que costar lo que cuesta media torta, de tal manera que el que comprara un libro perdiera media torta, pero la recompusieran al día siguiente. Nos fuimos hacia una colección como la colección popular, que ha publicado 207 títulos en estos 6 años y distribuido, vendido 792,000 ejemplares con precios entre 100 y 200 pesos en ese rango. Y colecciones como A la orilla del viento, infantil y juvenil, La ciencia para todos, los breviarios. Fortalecimos pues en esta idea del Fondo de Cultura Nuevo las colecciones de bajo precio y alta calidad. Incorporamos nuevos géneros literarios que no estaban en el fondo, absurdamente. Novela gráfica, literatura policíaca, ciencia ficción, literatura fantástica, novela histórica. Y todo esto buscando una política de bajar el precio del libro. Habíamos descubierto que el precio del libro era un obstáculo fundamental para la promoción de la lectura, que el adolescente que se rascaba el bolsillo tratando de sacar el dinero para comprar el libro que quería no llegaba, no podía. Logramos bajar con esta crecientes tirajes, aumento del tiraje, nuevas redes de distribución, descenso de los costos de producción y logramos bajar el precio de los libros que el fondo producía de una manera sustantiva. Me permito una anécdota arbitraria, que es hace 6 meses le pedimos a un
lectores en una librería que tomaran los 10 libros del Fondo de Cultura que les apeteciera y que tomaran 10 de editoriales transnacionales. Y la diferencia era que el paquete de nuestros libros costaba 1/3 del paquete de las competencias. Esto significa presión en el mercado para bajar el precio de los libros, fundamental. De 2019 a la fecha, en nuestras filiales fuera de México, se han producido más de 2 millones de libros y se han vendido más de 6 millones, tomando en cuenta libros de otras editoriales. El problema no solo estaba, pues, en la producción, donde tratamos de violentar la variedad, las nuevas colecciones, el carácter popular y el precio, sino el problema está en la distribución. La distribución, cuando iniciamos, era absolutamente tradicional. Librerías, centros comerciales, poco más que eso. Y tuvimos que inventar mecanismos de distribución, nuevos caminos. Democratizar significa hacer llegar el libro hacia sectores de la población que nunca habían tenido este acceso, esta facilidad. Yo personalmente recuerdo la época en que si eras poblano tenías que venir a la Ciudad de México a comprar libros a la Gandhi una vez al mes, y Puebla está a kilómetros. La red de librerías Fondo Educal se fortaleció, son 109 librerías en estos momentos, 27 librerías en el extranjero: Argentina, Colombia, Chile, España, Guatemala, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Paraguay y Estados Unidos. Todas estas librerías eran deficitarias y estas filiales eran deficitarias hace 6 años, hoy ya no lo son. Ampliamos el concepto de librería y se crearon mini librerías en 45 tiendas del Superiste. Se creó una participación continua que el año pasado nos llevó a estar en 100 ferias del libro en toda la República y 103 ferias del libro en el extranjero. Inventamos los tendidos de libro en las universidades. De 2023 a la fecha hemos realizado 218 de estos tendidos, que son mesas abiertas que regalan libros que tenemos descatalogados, no tienen viabilidad económica, los regalamos dependiendo la escuela a la que vamos, y al mismo tiempo hacemos una oferta de los libros del fondo. Desarrollamos de manera enorme la red de Librobús, 5 librobuses. Librobús es una librería móvil, 5 librobuses en movimiento en estos momentos, 5, porque es una red que está muy deteriorada por el paso del tiempo, y próximamente entrará en funciones un nuevo librobús, producto de una sesión que nos de 7 autobuses que estamos adaptando para volver los librobuses, y que se va a llamar Soberanía, el nuevo, el que sale de una semana a la calle. De 2019 a la fecha, 1.131.000 lectores se han subido a un libro, en escuelas, en comunidades, en redes urbanas, en redes suburbanas y en larguísimas giras que nos llevaron a recorrer todo Baja California, de punta a punta, que nos hicieron recorrer Oaxaca completa, que nos permitieron hacer más de 40 intervenciones en el estado de Michoacán, en Veracruz Sur, en Sonora, y en la ruta del sureste, que tuvimos que abordarla con 2 librobúses haciendo un arco. El resultado es muy emocionante. Cualquier valoración cuantitativa no afecta la valoración emocional de llegar a una comunidad donde no hay librería, no hay biblioteca, ni siquiera hay papelería que venda libros, y llegar con libros desde 10 pesos en el librobús, o en operaciones combinadas donde regalas libros a comunidades y a niños, y la presencia del librobús. Todo esto animado además por activistas comunitarios en todos los lugares. Hemos cubierto selvas, desiertos, hemos llegado a donde Cristo perdió el jorobado y no se lo devolvieron.
hemos bajado cerros, subido montañas con librobuses que se nos quedaban a mitad del camino porque no les daba, y tuvimos que hacerlo con libros, cargados de libros, y con una interacción comunitaria muy potente. Era emocionante ver en Baja California, en un campo de jornaleros, cuando los niños podían comprar el primer libro, habían hecho alcancía durante 1 mes y medio, y con eso les daba para un libro de 10 pesos, y lo tomaban, y tuvimos que hablar también. Si tú compras uno y tú compras otro, luego pueden rolarlo, creando mecanismos nuevos de distribución. Por último, tuvimos que crear una red de información que no existía. Ante la ausencia de recursos de difusión, tuvimos que empezar a construir programas sobre libros con 2 características: que fueran divertidos, que fueran amenos, que no se sintieran como el castigo de la cultura superior que cae sobre los inferiores que la vemos, y tratando ya en estos momentos de tener 5 programas de televisión, 5 de radio: El mitote librero, Leer, Una aventura, o Perro o Libro que ladra no muerte, y todo ello a costo cero, o sea, aportando la producción. Y sin duda la clave es la colaboración. Solamente en una colaboración súper estrecha, animosa, voluntariosa con los medios públicos de comunicación hubiera sido esto posible. Y la colaboración que no solo se expresa en esto, sino se expresa en las relaciones con ayuntamientos, comunidades, bibliotecas públicas, a la Brigada para la Libertad, con la que estamos permanentemente asociados en presencia en ferias a lo largo de todo el país. Pero quizá el salto más potente ha sido en el fomento de la lectura. Arrancamos hace 6 años con la existencia de salas de lectura, 3,000 que hubo que valorar una por una para ver si existían, o si eran nombres que se habían perdido, o si estaban en el papel y no estaban en la realidad. Y en este momento tenemos 21,118 salas de lectura ciudadanas registradas en todo el país, con las que estamos trabajando. Una sala de lectura o un club de lectura o una biblioteca comunal son un centro donde ciudadanos autoorganizados, voluntarios, se constituyen, se organizan, leen en conjunto, leen en colectivo, se distribuyen libros, y nuestra función es mantenerlas no solo con relaciones, contactos, conversaciones, discusiones, mesas redondas, conferencias, sino también abastecerlas de libros gratuitos. Esto significa que estas promotoras y promotores, y cuando empezó el proyecto me preguntaron cuál sería la definición ideal de una activista de sala de lectura, era una maestra de izquierda y jubilada que reunía las condiciones de habilidad pedagógica, voluntad de servicio al pueblo y tiempo libre. Y cuando fuimos a Oaxaca, cientos de maestras jubiladas y de izquierda se presentaron como voluntarias, y ahí creció la primera gran red de clubes de lectura. Ha habido un avance notable entre niños y en adultos mayores, pero para llegar a los adolescentes nos hemos roto la cabeza de 1000 maneras. Hay un fenómeno de pérdida de lectura en el mundo adolescente hacia otras formas de diversión más sencillas, más gratificantes en lo inmediato, menos profundas, más superficiales, y esto nos ha obligado a la provocación, una provocación constante para volver a recuperar para la lectura al mundo adolescente, juvenil. Las anécdotas son extrañas. Damos conferencias en Mexicali en una sala donde reciben a niños que han sido deportados sin sus padres, y mientras se localiza a sus padres hay una escuela y una
un centro habitacional para ellos. Hablamos sobre la libertad, el libro como una manera de libertad, y al día siguiente se fugaron 13, con lo cual éramos responsables indirectos de la fuga. Afortunadamente, en un día regresaron 12 de los 13, y en un año habían formado un club que se llama Patitos en Libertad, un club de lectura, con gran éxito, que ha proliferado y ha ido creando relación de sustitución. Salen niños, desaparecen, se unen a sus padres, encuentran su destino y llegan nuevos niños. Eso, o convencer en una normal de que los 3 mosqueteros son todos para uno y uno para todos, y una de sus claves es el concepto de solidaridad, o convencer en un bachilleres en Jalisco de que los que han leído a Neruda ligan más, con lo cual provoca una sonrisita pública y tienes que decirlo. No, está estadísticamente comprobado, y al final del día descubres que lograste que los 20 poemas de amor se vendieran en esa escuela, un centenar de ejemplares, porque supongo que ahí se ligaba poco. Es la provocación la clave, es romper los esquemas tradicionales que dicen tienes que leer. No tienes, puedes, no estaría mal, te abre una puerta, y significa impulsar estos elementos. Para mantener una red de fomento a la lectura de este tamaño, del 2019 a la fecha se han donado más de 7 millones de libros en México, en colaboración con gobiernos estatales, municipios e instituciones. Destaco la colaboración enorme con la Brigada para Leer en Libertad. Provocación, la última. Lo reto a que me muestren una población de más de 5,000 habitantes que no tenga club de lectura. Y si me la muestran, pues va a haber un recado ahí. Déjenme verificar, sí, porque rápidamente nos comunicamos con ella para crearlo. Para dar un ejemplo de la intensidad que ha sido este proceso que vincula la producción del libro, la ampliación, el fomento a la lectura, las nuevas redes de distribución, en esta semana, la última que pudimos medir, la semana del 21 al 27 de abril de 2025, tuvimos 180 actividades, de las cuales 100 en el extranjero por parte del Fondo de Cultura. Presentaciones de libros, debates, sesiones de cineclub con discusión, regalos de libro en comunidades, lecturas colectivas, cuentacuentos, toda la variedad de los instrumentos incentivadores del mundo del libro. Muchas gracias, Presidenta. Sobre el tema, pues de una vez, Paco, ¿qué? Déjame ponerme los lentes de ver de lejos. Ya. ¿Sí? Sí. Gracias, Paco Ignacio, muchas gracias. Arturo Pavón del Chapucero. Nada más preguntarle de qué manera el Fondo de Cultura Económica, a través de sus distintas redes de fomento a la lectura, han ayudado a fortalecer el humanismo mexicano. En particular, tendríamos que iniciar por una definición de humanismo mexicano. En el canon recién creado, decir que el humanismo mexicano es el hijo de vertientes de pensamiento político nacional, y el juarismo, el movimiento liberal, el magonismo, el cristianismo progresista de los años 60, esto que hace eco en lo que llamamos humanismo mexicano, había que decir que damos cientos de conferencias al mes sobre temas de historia de México. Paco, muy buenos días a todos y a todos. Su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Mi pregunta es, en 1935 Daniel Cosío Villegas busca la implementación de una biblioteca básica que se tenga en todo el país. ¿Este objetivo se ha cumplido? ¿Qué falta para que todos los mexicanos podamos tener una biblioteca básica con precios accesibles a esos libros y pues la cultura, el buen gusto por leer un libro, pues sea para tener mayores conocimientos, porque los libros no muerden?
La idea de una biblioteca básica es peligrosa, porque ¿qué debe estar dentro, qué debe estar fuera? Y hemos intentado, cuando hicimos 21 para el 21, tratamos de tener una biblioteca básica, literaria, dentro de las posibilidades que nos presentaba. Yo creo que la clave es la colaboración. Cada vez que avanzamos en términos de colaboración, en esta semana inauguramos redes de clubes de lectura en reclusorios de alta seguridad y en el programa de la mujer, de sembradoras. Cada vez que vas creando una colaboración en estos niveles, vas construyendo la idea de una biblioteca no básica, sino más o menos profunda. Estuvimos discutiendo con los organismos estatales y nacionales de vivienda si cuando se entrega una vivienda deben ir 5 libros en la vivienda. O sea, además de los ladrillos, los utensilios higiénicos, si debe haber 5 libros en cada vez que se entrega una vivienda. Y esto sería básico, hay que pensarlos bien, cuáles son estos 5 libros, o variarlos por regiones, porque otro de los problemas que encontramos es que el país es de una complejidad tal que cuando tú dices Costa de Veracruz, 200 clubes de lectura en comunidades costeras, enseñanza media casi todos, y les dices, les vamos a mandar El viejo de mar de Hemingway, la historia de un pescador, y te reviran diciendo, oye, la mitad les encantó, pero la otra mitad no quieren ese, porque ya de pesca no les interesa. ¿Y qué les mando? Y me dicen, mándanos de dragones. Y les mandamos de dragones y agarramos los libros del viento, fuego y el mar y los mandamos a la Sierra de Aguascalientes, donde no habían visto el mar. Entonces, la flexibilidad de la idea de una biblioteca básica es muy grande, porque cada vez notamos más la voluntad de la construcción y la necesidad de la producción de libros de historias regionales. Los clubes que surgen están continuamente presionando, queremos las leyendas de la región, queremos, y estamos publicando algo en lengua, originales, pero además de eso estamos creando una red de producción que no tiene que ver con papel, porque no hay tantos lenguaparlantes como lenguahablantes, sino que tiene que ver con la voz, y estamos haciendo audiolibros en lengua para distribuirlos a través de redes comunitarias que existen en todos lados. Es impresionante cuando tocas suelo la capacidad de colaboración. Es fascinante ver el fenómeno de este país. ¿Podría leer más? Sí, puede leer más. Está leyendo más, sin duda. Donde tocas, está leyendo mucho más. Y la voluntad de colaboración, la voluntad de millares de voluntarios regalando horas de su tiempo libre para hacer fomento a la lectura, pero también de millares de funcionarios de diferentes instituciones que cuando tocas la puerta dicen va. Y cada uno de estos significa un ahorro de recursos y de esfuerzos. Gracias. Cuando yo hago así, quiere decir que el que sea más rápido tome la voz, ¿no? O más rápido. Muy buenos días, Presidenta. Héctor Herrera, de ACE y de Hidalgo. Retomando lo que dice usted, Paco, lo que dice uno de los compañeros, ¿qué es lo que tiene proyectado este fondo? En un libro de los cambios tan impresionantes, sobre todo del segundo piso, que ha roto cualquier esquema. Un libro de aniversario que nos muestre esa historia de la izquierda, porque estamos condenados a repetir si no la conocemos. Si está usted proyectando algún libro cincuentenario de nuestra historia, el centenario, no lo sé. Para mí, para mucha gente, sobre todo de los que todavía somos asiduos lectores, picando piedra en ello, leer. Para mí no hay otra cosa más que tener un libro físico. Todavía no lo digital no los guardo. Verdaderamente podemos hacerlo, verdaderamente lo tiene proyectado para darnos a conocer Tienes la que historia. pedírselo a los escritores.
Y en mi condición de escritor en las noches ya no me da el día ni siquiera para escribir la novela que estoy escribiendo. Tienes que pedirle a los autores. El fondo puede editarlo y de hecho está editando, pero el estímulo debe venir por parte de la comunidad creadora. No le pidan peras al olmo. El fondo no es una escuela de escritores, ni pretende serlo, ni va a serlo. Es un aparato de editorial, de distribución y de fomento a la lectura. Muy variado, muy imaginativo, pero no hace los libros que usted quería leer. Esos tienen que pedírselo a los autores. Gracias. Víctor Manuel Torres, de Ovaciones, Información General, para Paco, por supuesto. Es una pregunta concreta. En términos presupuestales, antes de su administración, se hablaba que el Fondo de Cultura tenía una paridad de 1 peso por 1 peso, 1:1. ¿Qué quiere decir? Por cada peso ingresado por la Federación o recibido por el Fondo de Cultura por la Federación, autogeneraba otro peso. La pregunta es si esta paridad, esta proporción sigue preservándose o se mejoró o empeoró, es decir, ¿qué pasó con esta paridad? Y después, el año que viene, menos de un año, se va a celebrar 2 décadas de la librería, no sé cómo calificar, quizá más importante, más grande, eso sí, del Fondo de Cultura, la Rosario Castellanos en la Colonia Condesa. ¿Tiene algún preparativo? No, ¿No? No preparamos nada a un año, por favor. Preparamos a un mes, a 15 días, a una semana. Muy bien, Y en grandes programaciones, en estos momentos estamos preparando un proyecto del que hablaremos pronto. ¿Quieres decirlo? ¿Ya les puedo? Bien, de veras. Con lo cual, con permiso de la presidenta, y si no, no andaría yo de sillón, les puedo informar que estamos preparando lanzamiento a escala de toda América Latina de una colección que va a ser llamada 25 para el 25, que va a regalar a jóvenes 2,5 millones de libros en Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala y México. Este es un proyecto a iniciativa que arrancamos y está coordinando con editoriales y con gobiernos estatales para hacer un lanzamiento simultáneo de estos 2,5 millones de libros hacia fines de este año. Es el proyecto más grande de fomento a la lectura y tiene un objeto muy claro. El objeto es hacer que jóvenes y adolescentes lean por placer, que descubran el placer de leer, ¿sí? Es una colección muy variada que incluye textos de la época del boom y un poquito posteriores. Incluye a García Márquez, a Benedetti, muy importante la presencia de autoras mexicanas como Adela Fernández, que habían tenido poco éxito, o la Gran Premio de Poesía Piedad Bonet, colombiana. 5 libros, y ese es el gran proyecto de lanzamiento hacia fin de año. Estamos en la cocina porque hay que poner de acuerdo a muchos sectores, partes, porque es un proyecto colaborativo también. La paridad sí, seguimos 1 a 1. Sí. A veces con retrasos y demoras por parte de uno o de otro, pero no, se conserva. Don Paco, ¿cómo está? Buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Me preocupa un dato que acaba de dar hace unos instantes, ahorita que está mencionando la colección 25 para el 25, es de que ha bajado, según dijo usted, el número de lectores adolescentes. Es algo que me preocupa porque finalmente es la generación que viene. Y en el caso mío, cuando yo tenía mis hijas pequeñas, nos daban en la primaria un fascículo que era para leer 100 palabras o algo así por minuto, en el caso de cuarto, quinto y sexto de primaria. Pero es preguntarle qué va a hacer o qué se está buscando hacer por parte de Fondo de Cultura. Sé que no es la SEP, pero es un organismo que produce libros,
para que esta cultura de no leer, que está mencionando usted, que sea, o de lectura que se ha perdido, no sé de cuánto sea, si nos pueda profundizar el dato y ver qué estrategia se va a hacer aparte del 25 con el 25, por favor. Curiosamente no se ha perdido entre niños. El crecimiento del niño lector por interés y curiosidad ha venido creciendo de manera notable y en coordinación con la educación, escritura, lectura, aprendizaje. Nosotros impulsamos la educación sentimental, lectura por placer, lectura por curiosidad. Entonces, y hay un pérdida que es incalculable, pero pregúntale a los que ves dándole al telefonito todo el día que tienen los dedos gordos afilados. El signo es, si tienen los dedos gordos afilados, quiere decir que leen poco. Pero hay que, a ver, otra vez, el problema no es un problema de dar una confusión entre formas de diversión. Ha sido un hecho. Fútbol no. Un libro no. No. Enciende la tele y en los intermedios donde hay anuncios de cervezas, abre un libro y ponte a leer. Yo hasta que te aburras, pero también leer. Tienes que combatir no contra la música, sino con la música, y no contra los telefonitos y la comunicación instantánea, sino con ellos. Entonces, hemos estado buscando estrategias, desde decir, leer una cuarteta de un poema al día mejora la calidad neuronal y ligas más. Decirles a los adolescentes ese tipo de mensajes que son muy provocadores. Y ese sector donde ha habido pérdida, en este sector de estudiantes de enseñanza media y superior, no en el sector infantil, ahí ha crecido. O sea, cuando hablas del futuro, el futuro está avanzando y yo diría que muy bien en México. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Justo eso, Paco, ¿cómo no caer en esa política de discriminación a la diversión? Es decir, desde casa, que los padres no le digan a los jóvenes, deja el celular y ponte a leer, deja de ver la televisión y ponte a leer, no salgas y ponte a leer. ¿Cómo generar y evitar esa política de discriminación a la diversión justamente en un sector que no está leyendo tanto? Tarde o temprano tendremos que ir hacia una gran campaña de fomento a la lectura. Esta gran campaña usando todo el poder de los medios, tarde o temprano, y yo digo que tarde o temprano porque primero hay que crear el punto de apoyo, el suelo social que te permite esa campaña. Es una campaña que tiene que educar a adolescentes y también adultos. Prohibir, imponer es el mejor recurso para que un adolescente salga huyendo de la lectura. Tienes que leer. Recuerden ustedes la campaña. Tiene usted que leer 7 minutos todas las noches. Nadie de veras le iba a creer a ese actor que lo veías y te dabas cuenta de que no había leído un libro en su vida. ¿Sí? Eres burro si no lees. Bueno, hay que ser burro para formular una campaña en negativo. Las campañas se fomentan en positivo. ¿Sí? Entonces cuando lleguemos a este momento la batalla es hacia los dos lados, hacia padre y formas autoritarias de imponer la lectura. El mejor padre aliado de la lectura es el que deposita un libro en la mesita de noche al ladito de la cama de su hijo y no le pregunta al día siguiente, ¿ya lo leíste? Sino que obliga a que ese niño se pregunte, ¿y cómo llegó el libro hasta mí? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo lo puso? ¿Y por qué? El gran motor de la voluntad de leer es la curiosidad. Y eso es lo que hay que estimular. Lo logramos con los maestros. Nos costó al principio mucho trabajo con la Secretaría de Educación Pública que entendieran que en el fomento a la lectura no hay reglas autoritarias. No es tienes que leer un libro en la semana los lunes, tienes que leer un cuento los lunes, todos los maestros. No, tienes que crear curiosidad y voluntad.
Y cuando entendimos eso, hemos avanzado de manera notable, complementaria con la Secretaría de Educación Pública. En algunos lugares excepcionalmente complementaria. ¿Hay forma de competirle de manera paralela a plataformas como TikTok o Facebook, No, las redes sociales? hay que capturar TikTok, no hay que competir. Hay que hacer TikTok. Yo hago TikToks y leo manga. Y no por eso he perdido mi capacidad para contarles durante una hora quién era Leonardo da Vinci. El TikTok no demerita. El TikTok es una forma. Tenemos que apoderarnos de las estructuras mediáticas dándoles contenido, riqueza, imaginación y no el miedo. Gracias. Buenos días, Arián Esquivel de Saltillo, Coahuila. En mi estado actualmente se está llevando la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo cree que estos lugares, estos eventos logran fomentar la lectura entre los jóvenes, entre los niños y aparte crear una comunidad? ¿Cree que se puedan realizar más ferias durante los años, ya que en muchos estados pues solo se realiza una al año? ¿Y cuáles son las editoriales que van a participar en este proyecto que cierra en este año? El proyecto 25x25, si me das 5 días te lo digo, estamos cerrando. De hecho, ya está confirmada Casa de las Américas y Monte Ávila, y yo cerraré esta semana el trato con Siglo XXI, pero todavía no sé qué otras se van a sumar al proyecto. Hay conversaciones. Y las ferias de libro son maravillosas, hombre. Es el único lugar donde puedes comer un churro con la mano derecha y leer un libro con la mano izquierda, y no hay pecado en esto. Basta ya de identificar el mundo del placer, el mundo de la gastronomía como lo negativo y el libro como lo oculto, lo deseable. Para nada. Nomás no hay que equivocarse de mano, pues si no te queda el libro todo pringoso. Sí. Hola, buenos días. Soy Jeff Gray de Vanity Fair de Estados Unidos, la revista. Y tengo una pregunta para la presidenta. ¿Cuál es su libro favorito? Y para ti, ¿cuál es su libro favorito? Mi libro favorito es Espartaco, de Howard Fast, porque lo leí a los 15 años y dijo, no, la vida tiene que ser así. Y definió mi vida. ¿Y el tuyo? Voy a decir 2, por mi carrera científica y la literatura, obviamente 100 años de soledad. Y en lo científico a Thomas Kuhn, las revoluciones científicas, el cambio de paradigma. Sí, está publicado por el fondo, ¿no? Está publicado por el fondo, dice. Sí. Bien, descanso porque tenemos tremendo trabajo en esta semana. Por ejemplo, extrañísimas discusiones sobre qué tipo de papel hacer en los libros que regalamos a los reclusorios para que no se los vayan a fumar los internos. Por ejemplo, la discusión de si vamos a publicar en maya o no, porque hay poco maya leyente y por lo tanto tenemos que hacer libros, audiolibros para la riquísima lectura en maya. Por ejemplo, definir cómo va a ser la colección que vamos a hacer para un plan de fomento de la lectura en una población del Estado de México donde tienen el nivel más alto de deserción infantil por embarazo. Y tenemos que encontrar los libros y llegar a las escuelas. Y tenemos que tener un pacto con el Instituto de la Mujer para que vayan y den conferencias, pero nosotros encontrar los libros claves para portar este mensaje.